Good morning, church family. We are going to be reading from Matthew 23, starting in verse 1. We're getting close to the end, Ron. We're almost through Matthew. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer. Praise the Lord. Ya estamos llegando al final de Mateo. So Matthew 23, Entonces, Mateo starting in verse 23, verso Jesus 1. spoke to the multitudes and Después his Jesús les disciples, dijo a la gente y a sus seguidores: the scribes los and the maestros de la Pharisees ley y los sit fariseos in tienen la Moses' autoridad de seat. explicar la ley de Moisés. Therefore, Así whatever que they hagan tell caso you, de todo lo que ellos les observe dicen, that. Observe pero and do. But do not no do sigan su according ejemplo, to their works. For they say porque ellos no hacen lo que ellos for they dicen. bind Ellos heavy cargan a burdens la gente con reglas estrictas, and lay difíciles them de on men's cumplir. shoulders. Los But they obligan a themselves will cumplirlas, not move them pero ellos ni with one siquiera of their quieren mover un fingers. dedo para But all ayudarles their works they a do obedecer to las deceive other reglas. men, Ellos hacen cosas to buenas make solo their para figurar families como broad más in the margin of importantes que los doors demás. of the Llevan en garments. la frente las cajitas de They cuero lay con the porciones best de las tables at the escrituras. feast, Hacen the esas best cajitas seats cada vez in más the grandes synagogues, y agrandan también greeting los in the flecos de sus marketplace, and to mantos. be called Les by gustan los men, lugares más Rabbi, importantes en las Rabbi. fiestas y los buscan But en los you lugares de honor en las do not be sinagogas. called También les rabbi, gusta que la gente los salude for con one is respeto your en las teacher, plazas y los llamen but maestro, in maestro. all you are Pero his ustedes no servants, dejen que and nadie you los are llame all maestro. brethren. Ustedes Do not solamente call tienen un anyone the maestro. Lord your Ustedes father, for son one is your iguales como Father, hermanos y hermanas. who is Aquí in en la heaven. tierra no le digan a nadie And do not be padre. called Ustedes teacher, solo tienen un for padre one que está en is el superior cielo. Tampoco to dejen que us. les llamen líder, But he pues who is ustedes greatest solamente among tienen you un shall amo, be un your líder, servant. quien es el And Mesías. whoever El más exalts importante himself entre ustedes será will el que be les humbled, sirva, porque and whoever humbles el que himself se crea will más be que los exalted. demás será humillado, y el que se humille será. Good morning. Thank you to each of you who've been leading us already. Buenos días, gracias a todos los que han estado liderando. Each year this time Quiero promote this promover esta mañana este libro que se llama El Cordero y es la presentación del Evangelio desde Génesis a Apocalipsis. Es el mensaje del Evangelio y está diseñado para todas las edades, pero este formato está muy apropiado para niños. Tiene muchos dibujos, como pueden ver, y es una presentación muy fácil del Evangelio. Yo les animo a que but particularly if you know of children, si ustedes tienen niños en casa, en esta época navideña, será muy bueno que les regalen un libro del Cordero. Creo que cuesta $20 y si ustedes, yo les recomiendo que les lean este libro a sus hijos o a toda su familia. Si ustedes están pensando en dar este regalo, contacten a Amy para que ordene los libros y estén aquí con tiempo para Navidad. I was going to say in time for Christmas, but I don't know when it's going to be here. Pero She's ordering it soon enough. bueno, ojalá que lleguen para Navidad, ¿verdad? Just want to particularly extend a welcome to Quiero extender la bienvenida a aquellos que se están uniendo desde las iglesias en casa, los que se están conectando también and we're going to take a look at desde otros lugares, chapter 23. nuestros hermanos en otros lugares del mundo. Hoy vamos a empezar con el capítulo 23 I think I need to clarify in case some are a little hard of hearing. y quiero clarificar There'll be no preachers in heaven. algo que dijo Bob. He said there would La Biblia no dice que no va a haber predicadores en el cielo. La Biblia dice que no va a haber predicación en el cielo. need anyone Y yo creo que es verdad porque no vamos a necesitar que nos enseñen ya vamos a conocer allí al Señor, lo vamos a tener para nosotros. your blessing on the preaching this morning. Gracias, Señor, On the preacher. por tu palabra. Need you, Lord. Gracias, Señor. Depend upon you.
por la predicación de tu palabra y, Señor, yo te necesito. Todos te necesitamos. Te damos gracias porque no nos has dejado solos, porque no nos has dejado sin consejo ni guía. Señor, tú nos has llamado en un tiempo difícil, Señor, pero nos has llamado a una misión gloriosa. Nos has enviado a un mundo que tiene mucha necesidad de ti. Pero no estamos solos, tenemos el poder de tu Espíritu Santo para llevar tu palabra, para que no tengamos miedo, para que no seamos intimidados y que podamos ir en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, llevamos tu semilla, esta semilla, la palabra de Dios que transforma los corazones. Señor, mientras vamos y llevamos la palabra, Señor, prepara los corazones de aquellos que les vamos a hablar. Prepara esos corazones y prepáranos a nosotros para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 23. This whole chapter is actually quite a negative chapter. Jesus is really laying it to the religious leaders. Este capítulo es un capítulo negativo. Contiene muchas advertencias, pero esta es la advertencia final a los fariseos, pero también expone la maldad y presenta en este capítulo lo que inflama el corazón de estos líderes religiosos en contra de Jesús. Ellos están buscando matar a Jesús y este capítulo nos va a hablar acerca de esto. Cuando yo era joven y servía en el ministerio, este ministerio estaba muy centrado en el hombre y hacía que los líderes se vieran bien delante de la gente para que pudiéramos ser reconocidos y honrados. Y yo recuerdo como joven pastor, yo nunca logré esto, pero el más grande premio es que te invitaran a compartir en una reunión de liderazgo y les explicaras a los demás pastores cómo es que te convertiste en un líder tan famoso o tan bueno. Y tú tenías que decirles qué buen trabajo estabas haciendo y como parte del reconocimiento te invitaban a hablar en estas conferencias y entonces se intercambiaban historias de éxito y nos gustaba usar este título de líderes y nos gustaba tener seguidores y mientras más seguidores, pues más famoso eras y más te invitaban a estas conferencias. Los números eran importantes. Este ministerio así era y esta experiencia no me gustó tanto, pero yo sé que fue valiosa. Dios lo usó para ayudarme a entender cómo no llevar a cabo el ministerio, qué no hacer en el ministerio. Y ahora Jesús así les está enseñando a sus seguidores cómo no seguir el ministerio. Mateo 23, del 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto está sucediendo poco antes de ser crucificado. Y él ha estado enseñando en Jerusalén y los líderes religiosos han estado examinando sus enseñanzas y retándolo con preguntas y tratando de engañarlo.
En el verso 2 Jesús dice, los escribas y los fariseos aprenden acerca de Moisés. Así que todo lo que les digan que hagan, obsérvenlo y háganlo. En las sinagogas habían estos asientos al frente donde los maestros de la ley se sentaban a explicar las escrituras. Así que sus enseñanzas eran dadas desde estos asientos. Ellos estaban sentados allí y estaban enseñando el Antiguo Testamento, las escrituras, porque este era el trabajo que Dios les había dado para hacer. Y Jesús por eso les dice a sus seguidores, estas enseñanzas son buenas. Y son buenas porque es la palabra de Dios. No importa quién las está enseñando, nosotros no estamos siguiendo las enseñanzas del hombre, sino las enseñanzas de Dios. Y eso está claro. Pero esa corta frase en el verso 3 es la única cosa que Jesús instruye a la gente que presten atención. Esta es la única cosa que Jesús dice que le presten atención viniendo de los escribas. Escuchen la palabra a lo que ellos predican, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, todo lo demás lo tienen que evitar, todo lo demás que hacen los líderes religiosos. Es bien interesante ver que Jesús iba a la sinagoga, aunque los maestros de la ley eran corruptos. Y Jesús les dice a sus discípulos, escuchen la palabra, esta es buena, síganla, obedézcanla, pero nada más. Estos eran los maestros, los estudiosos. ¿Y por qué Jesús les dice en este capítulo 23, de hecho todo el capítulo 23 habla a las multitudes acerca de no seguir las obras de los escribas y los fariseos? Porque dice el verso 3, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, son hipócritas. Ellos están fingiendo, solamente están actuando. Un hipócrita es alguien que está fingiendo algo que no es. Ellos van, el verso 4 dice que ellos hacen cosas y tienen una fachada. Y hay personas que son ejemplos de cómo vivir nuestra vida. Pero hay personas que son un buen ejemplo de cómo no vivir nuestras vidas. Los líderes espirituales deberían ser personas que den un buen ejemplo de cómo vivir la vida, pero estos líderes, los fariseos y los escribas, no eran un buen ejemplo. La religión no transforma vida. La religión es apariencia externa. Es lo que daba esta presión a la gente, estas reglas y estas expectativas. Era pura presión para que la gente hiciera cosas. Era presión de ir al infierno y eso es una religión solamente, porque es externo. Y mientras se sigue ejerciendo presión sobre la gente va a actuar como si fuera la verdad, pero en realidad están fingiendo algo que no son. Esta es la religión, es lo que la gente trata de hacer para complacer a Dios, cualquiera que sea Dios en su mente. Ellos tratan de complacerlo. Esa es la religión, ese es el corazón de la religión. Los líderes religiosos era exactamente lo que hacían. Ellos parecían buenos y santos en público, aquellos que no los conocían personalmente, pero en la vida real
Ellos eran inconsistentes con la palabra de Dios. Y antes de ir más adelante, lo que nosotros enseñamos no es religión. La gente lo puede nombrar como religión. El cristianismo es una religión, pero ¿saben qué, hermanos? Hay que clarificar que nosotros tenemos una relación con Dios, una relación que no viene de mis esfuerzos ni de presiones externas. Es de Cristo quien vive dentro de mí y vive a través de mí y hace las cosas que Él quiere a través de mí. Esa es la cristiandad bíblica. Pero el tú verdadero, no lo que quieres aparentar, sino lo que eres en verdad, se revela en lo que haces cuando estás en una situación muy estresante. Cuando tú estás en control de las circunstancias, puedes mantener esa fachada, puedes mantener esta cara de que todo está bien, pero cuando todo se cae, cuando estás bajo estrés, entonces sale tu verdadero yo, tu verdadera naturaleza. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te está viendo? La verdadera fe cristiana transforma tu identidad en el corazón. Eso cambia lo que tú eres y trabaja desde adentro hacia afuera para cambiar tu comportamiento, cómo hablas, cómo actúas, y te empiezas a volver una persona que se parece más a Cristo. No porque tú lo estás tratando de hacer, sino porque Él vive dentro de ti. La vida cristiana transforma tu verdadera identidad. Aún en la privacidad de tu propia casa, funciona porque Él vive en ti. Aún bajo estrés, funciona. Aún cuando nadie te está viendo lo que estás haciendo, el impacto de tu verdadera identidad será consistente siempre. Ahora, no es algo instantáneo, es algo que va creciendo sobre el curso de la vida y sobre cómo vas caminando poco a poco y cómo Cristo va cambiándote poco a poco de adentro hacia afuera. Verso 4 en Mateo 23. Porque ellos atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Esto se refiere a las enseñanzas de la ley que tenían. Ellos les daban una lista, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto, y lo tienes que hacer así y asado. Estas son las leyes y las regulaciones que ellos ponían para que la gente las hiciera. Eran estas expectativas de que la gente tuviera que llevar estas cargas pesadas, pero ellos ni levantaban un dedo para ayudar a la gente. La gente estaba colapsando bajo el peso de todas estas reglas y de todas estas cosas que ellos tenían que mantener en la vida, porque tenías que impresionar a los demás de cómo vivías y cómo llevabas a cabo todas estas reglas. Y entre más batallaban con el pecado y entre más trataban y estaban tratando de poner esta fachada en público, bueno, la gente decía, wow, ¿cómo vives esta vida tan piadosa? Y la gente tenía esta carga. Ellos no tenían el poder para vivir esta vida piadosa, no tenían ese poder. Y en contraste con el Evangelio de Jesús, es muy diferente. Fíjense, Mateo capítulo 11, verso 30. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados,
y yo les daré descanso. I will give you rest. Verse 29. Verso 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y descanso para sus almas hallarán, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. What made the difference between the Pharisees' heavy religion that no Esta religión and the easy yoke que los fariseos tenían era muy diferente al Evangelio de Jesucristo. Jesus compromised Y no era porque Jesús comprometiera ni hiciera la ley más jot or tittle of the law ligera. up where God Él se rehusó siempre a comprometer gospel comes ni una jota ni una tilde de la ley. La diferencia es que el Espíritu Santo que viene dentro del cristiano le da el poder y le capacita para vivir. Él es el que hace la diferencia. Él te va a cambiar. Él va a hacerte uno con Él y te va a dar el poder para vivir esa vida que tú no puedes en tus propias fuerzas. refused to help anyone live up to the demands of the law, but the gospel of Jesus Christ promised the power of the El Holy Spirit. Evangelio del Espíritu Santo promete el Espíritu Santo, este mismo Espíritu que vivió en Jesucristo, que vive en Jesucristo, que lo levantó de la muerte. Este mismo poder vendrá a ti para ayudarte, confía en Él y Él te va a salvar. Confía en Él y Él te va a cambiar Live more like Jesus, para vivir una vida más como Jesús. then not you Porque trying to live like Jesus. entonces ya no eres tú tratando de vivir una vida piadosa, es Cristo mismo viviendo en ti. Heavy burden Y estas cargas pesadas de la religión solamente te dan was to give you the same trabajo y pesadez, pero la vida en Cristo te da el poder. Ese Espíritu de Dios empieza a cambiarte desde adentro hacia afuera y te capacita para vivir como Cristo. it's no longer I. Porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. That's not religion. Eso no es religión. Religion is I'm trying to Religión es, voy a tratar de ser como Jesús, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser como Él, para imitarlo a Él. Eso es religión. but true Christian Un gospel verdadero cristiano good news is you can have that very no tiene nada que fingir. El Espíritu Santo viene y te cambia, vive en ti. Jesus goes on back in Matthew Y 23. esa es la gran diferencia. Mateo capítulo 23, verso 5. But all of their works, these religious leaders, they do to be seen by men. Todo lo que hacen esos líderes religiosos es para que la gente los vea. What they're doing. Ah, miren, vean lo que hago. Get into private. No importa lo que pase en privado, lo que importa es They're just as wicked as que la gente vea. motive is to be seen by man. They make El motivo es que la gente vea cómo son, cómo se comportan. Solamente son maravillosos actores. garments. Dice aquí, usan en la frente, en los brazos porciones de las escrituras y anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Estos ponían aquí la escritura en su ropa y los ponían en estas cajitas que estaban amarradas en su frente o en sus brazos. Y este era un creyente, una creencia superficiosa que les iba a ayudar. Si lo amarraban allí en su brazo o en su cabeza, eso les iba a recordar y les iba a ayudar. Es como cuando te amarras un hilito aquí en el dedo para acordarte de algo. Es más como una creencia supersticiosa. Y también tenían esos mantos religiosos donde le ponían allí como unas barbitas And these flat y las hacían cada vez más grandes y más vistosas. and they all had religious superstitious significance. Y esto solamente tenía un significado supersticioso, They were more religious. porque entre más larga la barba, entonces las barbitas esas entonces eran más religiosos. Little ones or didn't have them,
they took their religion more seriously. Y entonces la gente los iba a tomar más en serio y entonces iban a tener un mejor trabajo porque estaban guardando más las leyes. Practice of wearing Es como la práctica moderna de, stand out and makes people say, "Oh, wow, de, you de really usar, take this serious." de usar una Really up there. ropa muy Or in religiosa, government, might be leaders who wear como algunos clerical robes. líderes religiosos que usan unas túnicas o estos collares clericales, o cristianos que te van a hacer más aceptable cuando usas una ropa muy elegante para la iglesia, un traje, porque eso te va a hacer más aceptable delante de Dios. No hay nada de malo en venir bien vestido a la iglesia, pero el motivo en tu corazón es lo que importa. ¿Por qué lo haces? Si tú piensas que haces eso para impresionar a Dios o a la gente, entonces ya está mal. Entonces, estos líderes religiosos, todas esas cosas que menciona la Biblia, las hacían para ser vistos por el hombre. ¿Y por qué era importante para ellos esto? Bueno, pues porque no conocían a Dios. Simplemente Dios, el Señor, les hace ver. Cristo les dijo una y otra vez, no conocen a Dios. Entonces, por eso, la Biblia dice, hazlo para el Señor, pero ellos no conocen al Señor. Entonces, además, en el corazón de la gente religiosa hay este sentimiento de pensar, no estoy haciendo lo suficiente para Dios, y la gente es más fácil de complacer que Dios, así que tengo que hacer más. En su mente, la gente religiosa vive para impresionarse los unos a los otros. Y ellos se sienten mejor cuando la gente les da estos elogios y la gente les dice, bueno, qué bien lo haces o qué bien te ves, y ellos sienten que están haciendo las cosas bien. Verso 5. Todo lo que hacen es para que la gente los vea. Usan en la frente estas cosas. Verso 6. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser visto por el hombre es que te aplaudan en todos lados y que te reconozcan, que te inviten y te sienten en la mesa del invitado de honor, que te sienten en la mesa con los más importantes, los mejores asientos en la sinagoga. ¿Por qué? Porque te niegas a sentarse con la gente que no es especial, y peor tantito, que te sienten con los pecadores. Esos lugares no les gustan. A ellos les gusta el lugar especial donde ustedes estén viendo a la gente y la gente los ve a ellos. Esos lugares de honor, por ejemplo, en las bodas, estos hombres querían estar sentados en la misma mesa con el novio y la novia o con los invitados de honor. Era importante para ellos qué amigos, con quién se rodeaban, con quién se codeaban, porque eso les daba reflector a ellos. Fíjense que el problema no es tener una mesa de honor ni tener una plataforma, sino el problema está en el verso 6. Ellos aman, les encanta estar en estos lugares porque ellos tienen este sentimiento de importancia. Y si esa gente los está invitando, es porque ellos son importantes. Como no tienen una relación con Dios, pues entonces,
quieren impresionar a la gente. Y en un lugar más siniestro, ellos les encanta recibir honor y adoración que solamente Dios merece. Muy tontamente se ponen en el lugar de Dios. Fíjense en el verso 7. Otra cosa que les gusta. Les gustan los saludos en las plazas y que les llame la gente rabí, rabí. Porque la gente había sido enseñada a mostrar respeto y admiración hacia los escribas y los fariseos. Así cuando un escriba pasaba por la calle, la gente le gritaban, Rabí, ¿cómo está? Como maestro, ¿cómo está? Estos líderes religiosos se elevaban por encima de la gente común. Los discípulos de estos maestros tenían que obedecerlos en todo y nunca podían caminar a un lado ni enfrente de ellos. Ellos tenían que estar siempre detrás de ellos. Y esta mentalidad es la mentalidad de la religión. Esta mentalidad del que se pone en lugar de Dios. Les hacía sentir tan importantes tener esta gente que los seguía por todos lados, que los trataba mejor y con más honores que a los demás. Y estas cosas aún existen. Esto es puro orgullo. Dios odia el orgullo. Estas cosas evitan que uno se acerque a Dios. Los líderes religiosos estaban llamando la atención hacia sí y alejando la atención de la gente hacia Dios, tomando el afecto de los hijos que solamente le pertenece al Padre. Ellos estaban coqueteándole a la novia de Cristo y buscando tomar el amor que solamente le pertenece a Cristo para ellos mismos. Y por eso Jesús, el novio, el Dios con derecho, no permite nada de esto. Porque la gloria solamente le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, él les dijo a sus discípulos, yo necesito menguar para que crezca Cristo. Él era un líder correcto. Él decía, Cristo es mayor que yo. Jesús les enseñó a sus discípulos que para Dios era la gloria, la honra y el honor. Pero estos líderes querían el honor para ellos. Fíjense, todos estos comportamientos que Jesús criticó de estos líderes. El Señor no está más impresionado con estas cosas hoy que de lo que estaba en aquel momento. Jesús dejó el ejemplo para nosotros. Verso 8. Pero ustedes, les está diciendo a sus discípulos, a la multitud, no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son hermanos. Sus discípulos les llamaban a Jesús rabí o maestro, pero todos los demás somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Nosotros somos hermanos y hermanas. Por eso no debemos usar esos títulos
que nos eleven. Todos tenemos diferentes dones y llamados, pero no tenemos que estar usando estos títulos que nos elevan a uno más que otro. Cuando yo estaba en el seminario, los estudiantes tenían que llamar a sus maestros como profesor, si tenían o maestros si tenían un título universitario, pero si alguien tenía un doctorado, pues se le llamaba doctor. Pero todos los demás nos llamábamos por nuestro nombre de pila, pero a ellos, a los maestros, se les llamaba con su título. Y no. Y cuando tú te equivocabas de título o lo llamabas por su nombre, pues ellos no les gustaba. Muchos pastores quieren que les digan pastores, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia para pedir a la gente que te llame pastor o rabí o maestro? Fíjense lo que dice el verso 8. Que nadie les llame rabí, porque solamente un maestro hay, y ustedes son hermanos. Algunos que están aquí y que son nuevos, tal vez se asombran porque nos llamamos hermano o hermana. A lo mejor llamarse hermana no les gusta tanto porque como que da un aire como católico, no sé. Pero déjenme les digo, nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Sí, hay pastores, sí hay maestros, pero no tenemos que necesariamente usar estos títulos para distinguirnos. Nosotros somos familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. El término hermano y hermana o señor o señora son títulos de respeto que se pueden usar para todos la gente. Verso 9. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Había un estatus muy alto y por eso, para llamarse padre, entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica ignora esta instrucción y los católicos les llaman a los sacerdotes padre? Bueno, aquí la Biblia nos está diciendo que solamente hay un Padre y el Padre está en el cielo. Es correcto que los hijos le llamen a su padre biológico padre o madre. Eso está bien. Cuando un niño le llama a su papá y a su mamá, eso está bien. Pero ningún líder espiritual puede suplantar a los padres o tomar el honor que los padres merecen. A veces nosotros venimos y compartimos la palabra a alguien, pero no somos sus padres, somos hermanos y hermanas en Cristo. Nuestro Padre Celestial está en el cielo. Verso 10. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El punto aquí es el mismo que lo que ya hemos estado diciendo. Nosotros tenemos diferentes roles y posiciones que pueden incluir enseñar o liderar, pero siempre tenemos que reconocer y
ver que cuando uno está ministrando en el poder del Espíritu Santo, yo no soy el que estoy enseñando, es Cristo a través de mí. Cuando yo sirvo, no soy yo, sino Cristo en mí. No es mi vida, yo he rendido mi vida, es Cristo en mí. Yo no soy el maestro, ni el pastor, ni el líder, es Cristo, que es nuestro Señor. Nosotros nomás somos embajadores. Él es el que hace la obra. Así que, si seguimos esta enseñanza, no vamos a ser atrapados en un culto, porque un culto sigue un hombre. Porque los cultos ponen el hombre en lugar de Dios y ponen la enseñanza del hombre en lugar de la enseñanza de Dios. Por eso, esta enseñanza es muy protectora en contra de estas cosas. Entonces, del verso 3 al 10, nos enseña en pocas palabras que no seamos como los escribas y los fariseos. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Verso 11. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Esto es algo que Jesús nos decía una y otra vez. Y ha de ser uno de sus versos favoritos porque lo repite muchas veces. Aquel que es más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Vamos, por favor, a Jesús. Vamos a Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Menos de mí y más de Cristo. La verdadera grandeza se mide cuando uno pone a los demás primero y nosotros después. La verdadera grandeza se mide por el servicio al otro, especialmente cuando nadie nos ve, especialmente cuando es anónimo, cuando damos anónimamente, cuando servimos anónimamente. Mateo 6:1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Es decir, si ustedes ya tomaron su recompensa del aplauso del hombre, ya no van a tener ninguna otra recompensa en el cielo. Es decir, no hagan las cosas por la alabanza de la gente. Mateo 23. Vamos a regresar al verso 11. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Yo no creo que pueda leer esto sin reconocer que cuando esta vida termine y cuando lleguemos al cielo, personas como mi esposa va a tener más posición y más recompensa que yo, porque mucho de lo que hago lo hago enfrente de la gente y la gente me aprecia por eso. Pero hay gente como mi esposa, por ejemplo, que lo que hace está atrás, tras bambalinas. Nadie lo nota, nadie le da crédito por eso. Y si tú eres así, tu turno viene. Tu turno viene. Así que quiero animarlos en eso.
Verso 12. Exalts himself will be humbled. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será We're enaltecido. not to wait until God humbles us. He will. No tenemos But better for you to humble yourself. que esperar a que Dios nos humille, porque Él lo va a hacer si no lo hacemos por nosotros mismos. Pero nosotros podemos reconocer la fuente verdadera de nuestros logros It's the work of Christ in me. cuando reconocemos que lo bueno que sucede When we en nosotros es Cristo, cuando nosotros reconocemos verdaderamente que fuera de nosotros, fuera de Cristo, nosotros no podemos hacer nada apart from dependence on him, I screw up. y que si no dependiéramos de Dios estaríamos But I perdidos. can do all things Pero podemos hacer todo en Cristo que nos who fortalece. is my life. Él es nuestra vida. We recognize that Y cuando reconocemos eso y cuando when we put that, realmente nosotros lo ponemos adelante de nosotros, then that is humbling yourself. eso nos Now, we can be ayuda. really awkward about this. Y puede ser algo raro Be decir really esto, pero paranoid if anyone ever gives us thanks or gives us praise and Pero just tampoco turns quiero out que to se be pongan obscene. No, don't do pe- that. You're paranoicos y alguien whatever. les agradece por algo o les dice que lo hicieron bien, empieza, no, por favor, me estás robando mi recompensa. No, hermanos. Doing it for that. And I am not seeking Solamente puedo decir, bueno, to receive de nada, pero no lo estoy haciendo por esto. Si ustedes reciben esta gratitud de alguien, hermanos, solamente digan gracias. Den gracias, hermano, pero solamente quiero decirte que es Cristo el que lo hace en mí. De una forma graciosa, reflejen lo que están recibiendo hacia Cristo. Y decir, Señor, gracias, este agradecimiento es para ti. Tú lo hiciste, tú eres el que estás haciendo. being part of what you're doing, being included, Gracias, Señor, por el privilegio de dejarme hacer delivering me, esto. striving and struggling to try and Gracias, Señor, impress you. pero ayúdame a no tratar de impresionar a nadie ni a ti tampoco. Gracias, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacerme a un lado y no ponerme en el camino de tu gloria, Señor. Live his life through us. Esa es la manera en la que debemos de dejar que Cristo viva en nosotros y darle siempre el crédito a Él por lo que Él hace. Father, this is not natural, Padre, it's supernatural. esto no es natural, es sobrenatural. Lord, teach us, I pray. And I ask that you would compel us, motivate us to Te humble pido, ourselves Señor, before que you. nos We must motives a decrease that you vivir might increase in us. Oh, Lord, como we tú long quieres, Señor, que for it nosotros to be reality, no longer I who live, but menguemos Christ y tú living in me. crezcas y que reconozcamos que no soy yo, sino que Cristo vive en mí Yourself into the siempre. heart of a born-again child who has received you by faith. Señor, Now, Lord, cause us to como surrender hijos moment by tuyos que moment, hemos day nacido by de day, nuevo, to ayúdanos give a our life to recordar, Christ and say, "Lord, poner nuestra vida en tus manos, momento a momento, día a día, que vivas tú my en words, nosotros, Señor, que tú that it might become your words, and my que reactions tú might hables become your nuestras responses. palabras, que tú tengas nuestras respuestas, que nuestras actitudes Not by me sean trying to dirigidas fake it por and put on ti, a front, but Lord, by que no sea una recognizing fachada, you live in me. sino que tú vivas en nosotros y por Get me nosotros. out of the way Señor, que and let it be yo no me Christ. ponga en tu camino. And I ask, Lord, that you would Te pido, Padre, que strengthen us as a church in this nos way. fortalezcas como iglesia en esta forma de vivir y nos libres, Señor, de vivir de una forma religiosa. To receive for ourselves the Nos praise, libres de accolades of people. querer recibir Deliver us from el thinking that what they agradecimiento think of us de is la a reflection of gente what you think of us. y, Oh, Lord, when you Señor, look upon us and see Christ que in cuando us, tú mires nuestra vida, veas a Cristo y te deleites en nosotros.
Ayúdanos a vivir de esa manera. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que tú nos ayudes a crecer de esta manera. Amén. Bob,